Estaba estudiando lo que es la palabra carácter en la psicología, y la psicología dice que el carácter de una persona, esta manera en la que está, es una manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Entonces, es la manera en la que una persona reacciona frente a una situación. También es la forma de expresar esta manera de reaccionar, señalando que se posee tal o cual perfil, característica o inclinación. Nosotros sabemos que necesitamos formar carácter. Cuando México califica a cualquier mundial, o cuando califica a una competencia importante, a las Olimpiadas, se hacen muchos comerciales acerca del carácter, un equipo con carácter y jugadores con carácter. Y bueno, se utiliza mucho esa palabra carácter, gente que ha sido forjada, gente que ha sido entrenada, gente que se ha preparado y que no les han regalado absolutamente nada, sino que han llegado a donde han llegado por méritos propios, por esfuerzo propio. Pero aquí vamos a hablar no del carácter en el mundo, vamos a enfocarnos a lo que es el carácter espiritual, el carácter cristiano. Por carácter queremos decir convicciones morales, éticas, espirituales, que nos dan la fuerza y la convicción de resistir las tentaciones y de resistir las presiones que enfrentamos los cristianos día con día. Estaba apuntando también otra definición del carácter y dice así: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa a la manera de pensar y actuar de una persona. ¿Cuántos de ustedes podrían, si hacemos un poco de memoria, recordar algún maestro, alguna persona, un padre, una madre, un entrenador, alguien que realmente impresionó, cambió, formó tu vida de una forma positiva? Cuando tú te encontrabas tirado, cuando te encontrabas deprimido, cuando no sentías propósito para la vida, cuando te sentías mal, alguien llegó, te aconsejó, o llegaste a conocer una persona que dices, hasta el día de hoy, siempre recuerdo, yo creo que a la Miss de Matemáticas nunca la vas a recordar, pero recuerdo a mi Miss de Biología, o recuerdo a un compañero, o recuerdo a tal persona, o recuerdo. ¿Por qué? Porque impactó mi vida de una forma positiva. Yo les puedo decir como pastor, ya 33 años como pastor, que he conocido a lo largo de 33 años a muchos pastores, muchos maestros de la Biblia, misioneros. Bueno, desde que estábamos chiquitos con mi papá, que él comenzaba a predicar en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Guerrero, sobre todo en la de Guerrero, que él se subía. Pasábamos una película de esos rollos, ¿se acuerdan de los rollos? Y se ponían en una cancha de squash, en una pared, cualquier cosa que fuera pared, y se viera y estuviera por lo menos tantito de blanco, en los lugares más pobres. Pasábamos una película de Jesús, y después de la película de Jesús, mi papá se subía arriba de una camioneta con un altavoz y comenzaba a predicar de Cristo. Y recuerdo que predicábamos en los lugares menos que ustedes se puedan imaginar, porque mucha gente critica y dice, ay, qué padre, los predicadores predican en la tele, qué padre, predican en auditorios llenos, predican en lugares, pero no se dan cuenta que para llegar a esos auditorios llenos, para llegar a la televisión, para llegar a hacer un negocio próspero, para llegar y fructificar, para hacer una cadena, para hacer cualquier tipo de cosa en la vida, se requiere perseverancia, diligencia, carácter, y se requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Nadie llega a ningún lado de un día para otro. En México se piensa cuando llegamos a una taquería. Ayer llevamos a Gerardo Ferace a su primera taquería, imagínense. Un argentino comiendo tacos. Y nos dimos cuenta, ya sabíamos que era argentino, por la forma de agarrar el taco, se conoce al mexicano. Y él se lo comía por arriba, así. Le digo, no, Gerardo, se come así el taco, ¿sí? Tú vas a una taquería y te das cuenta
que está lleno de gente. Entonces, volteas a ver con tu compañero, con tu compañera y le dices, mira, vamos a poner una taquería, está lleno. Imagínate ahorita lleno, multiplícalo, que cada uno esté pagando una cuenta de 300, 400 pesos y esté lleno por 5 horas. ¿Cuánto es diario, compadre? No, compadre, es una lana, sí, de verdad que vamos a poner una taquería. Y ponen una taquería y ponen las mesas iguales, lo ponen en lugar sucio. Dicen, compadre, ¿te acuerdas que estaba sucio pero lleno? Hay que hacerlo sucio pero lleno. Mesas de Coca-Cola de fierro, sillas que más o menos te sientas medio mal. No hay que hacerla tan elegante, compadre, hay que hacerla igual que allá. El trompo vamos a ponerlo afuera, lo hacen casi todo igualito y la ponen a unas cuadras y quiebra, o no tienen gente o no tienen clientela. Lo que ellos no saben es que así no empezó esa taquería. Esa taquería comenzó muchos años atrás, porque yo conocí a una persona así. Comenzó muchos años atrás en una esquina con una lona, con unos tubos, y comenzó con un comal. De ahí calentaba las tortillas y traía carne, y así fue por años, y se le llenaba, y de repente pudo rentar un cuartito chiquito y se cambiaron y ya había mesas. Antes comían todos parados. Bueno, pasaron muchos años, ahora tiene una franquicia, ahora tiene una cadena de taquerías, Los Orientales, por todo Morelos. Pero no empezó con una franquicia. ¿Cuánta gente dice, ve una iglesia llena de gente y dice, buen negocio? De diezmos, ¿cuánto entrará? De así ya me salgo, me jubilo, me dedico a poner una congregación. Con los diezmos ya la hice. ¿Y cuánta gente de la nada así empieza una taquería? ¿O cuánta gente que tienen malamente en su corazón, no tienen el corazón de Dios, dicen, voy a poner mi iglesia? Y eso lo he visto un montón de veces a lo largo de mi ministerio. Voy a poner mi congre, y ponen su congre, y lo único que hacen es gente que viene a su congregación, no están preparados, pasa el tiempo, la cierran, se dividen, no saben. ¿Por qué? Porque no tuvieron carácter, no tuvieron preparación en la vida. Termina esa obra, sale la gente lastimada, y la gente sale lastimada, dice, así son los pastores, así son las iglesias, ya no vuelvo a regresar a una congregación. Qué importante es que todo en la vida aprendamos a desarrollar un carácter cristiano, una diligencia, desarrollar en nosotros una disciplina en las cosas que nosotros estamos haciendo todos los días. Ahora, yo les he hablado de pastores, de gente que pueden ser una influencia para nuestra vida, pero ustedes saben que en todos lados hay, a donde quiera que vas, hay un gerente en un restaurante. En cualquier trabajo hay un director. En cualquier lugar hay un pastor. Y bueno, ¿tú por qué obedeces a un pastor? Porque dices, la Biblia dice que me sujete a los pastores, y bueno, por eso yo obedezco. ¿Por qué obedeces en el trabajo a un gerente? Porque si no te corren. Pero mira, una cosa es llegar a ser gerente, llegar a ser pastor, llegar a ser director, y otra cosa es que te obedezca a la gente, pero otra cosa es que tú puedas influir en la gente. Y eso es muy distinto. Porque yo como pastor le puedo decir, haz esto, haz esto, haz esto y haz aquello, y la gente me obedece. Pero ¿cuántos pastores he conocido, como decía hace rato, a lo largo de mis 30 años de ministerio, que pocos pastores, pocos líderes espirituales realmente influyeron en mi vida espiritual? Y que yo siempre dije, yo quiero ser como ellos son, como Cristo. Muy poca gente realmente influye en nuestras vidas. Muy poca gente realmente nos ayuda a formar nuestro carácter. Pablo lo decía, hay muchos pastores, maestros entre vosotros, pero dice, pero hay muy pocos que padres. O sea, el padre es el que abraza al hijo, es el que se compadece, es el que trabaja con él, es el que invierte tiempo con él, es el que llora con él, es el que se alegra con él, es el que
da de su tiempo a él y va desarrollando su vida en esa persona. Y esto es lo que es un verdadero líder, un verdadero pastor. Es una persona que desarrolla el carácter de Jesucristo en su vida, y ese carácter de Jesucristo lo contagia a sus seguidores, para que sus seguidores no sean seguidores del pastor o seguidores del hombre, seguidores del líder, seamos verdaderos seguidores de Cristo Jesús. En una ocasión, una mujer no entendía este concepto y decía, a ella le gustaba mucho la plata, no el dinero, la plata, oro, plata, cobre, la plata. Y le interesaba mucho aprender cómo se trabajaba la plata. Entonces esta mujer, que le gustaba mucho la plata, se acerca con un platero y le dice, oiga, a mí me gustaría ver y saber cómo usted hace las piezas de plata, las pulseras, etcétera. Y cómo no, lo invita a su taller y él ve que la plata la comienzan a calentar. Tiene un proceso de calentamiento la plata. Y llega a una temperatura y le dice, no le dice nada en ese momento, y la mujer se sorprende cómo se va derritiendo, pero siempre este platero está viendo y nunca deja de ver la plata ya en forma líquida. Termina de hacer una obra preciosa y dice, le tengo unas preguntas. La primera, ¿cómo es que usted calienta esta plata y cómo sabe usted cuándo dejar de quemar y de hervir esta plata? Y dice, si yo me pasara tantitos grados calentando esta plata se caería, se echaría a perder y echaría a perder toda la porción de la plata. Dice, ¿y por qué siempre se le queda viendo? Dice, porque las impurezas de la plata tienen que salir. Y cuando yo puedo ver mi rostro reflejado en la plata, sé que la plata está lista. Y saben que es lo mismo con nosotros en Jesucristo. Nosotros en Jesucristo, hasta cuando nosotros vamos atravesando fuego, pruebas, tribulaciones, ¿las han pasado? ¿Han pasado pruebas? ¿Cuántos están pasando pruebas, tribulaciones? Miren, hasta que no se vea reflejado Cristo en sus vidas, no terminará esa prueba en ustedes. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ver cómo el carácter es probado, apúntenle así. El carácter es probado en medio de las pruebas y de las adversidades de la vida. Porque el carácter solamente puede reflejarse, en primer lugar, la grandeza de carácter solamente puede ser encontrado en la gente, en nadie más que en la gente. Tú no vas a encontrar el carácter en los animales o cualquier otra cosa, sino en la gente. Dios quiere que nosotros desarrollemos el carácter porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como nos dice, también dejen ahí su dedito en Deuteronomio, pero también estoy pensando en Efesios 4:24, que nos dice, vistaos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. 3 cosas que Dios quiere que desarrollemos: santidad, justicia y verdad. En Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2 al 4, vean lo que dice Dios de su pueblo, y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos, ¿cuántos años? 40 años en el desierto. Ayer hablábamos de esos 40 años en hombres de compromiso. Pero fíjense cómo dice Dios, ¿por qué 40 años en el desierto? ¿Por qué muchos levantaron la mano? ¿Qué está haciendo Dios? Para afligirte. ¿Puede Dios afligirte? Sí. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Otra vez, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá en el hombre.
Uno se ha preguntado, o tú te has preguntado, por qué muchas veces tenemos que sufrir nosotros adversidades y por qué el lugar menos indicado para que nosotros podamos forjar nuestro carácter es nuestra zona de comodidad y de confort. Esa comodidad y ese confort no te está sirviendo de nada para formar tu carácter. Dios tiene que atravesarte por un desierto. Dios tiene que atravesarte por adversidades. Dios tiene que atravesarte por aflicciones. Esas doctrinas que se están enseñando ahora, o esos mensajes que están predicando que el cristiano no debe sufrir, que es millonario, que esto, que aquello, son puras mentiras. El cristiano sufre aflicciones por causa de Cristo. Si Cristo sufrió, yo también voy a sufrir y yo voy a ser probado, y mi fe tiene que ser probada. Si yo quiero desarrollar el carácter de Cristo en mi vida, yo tengo que ser probado, yo tengo que pasar esas adversidades, y las adversidades no son malas, hermanos, en Cristo. Un gran hombre de Dios decía en una ocasión: cuando te pase algo malo, todo el mundo predica y dice: nunca preguntes a Dios por qué, ¿sí o no? Sino para qué. Pero como somos bien rebeldes, no, Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué permitiste que se muriera mi hija? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Y lo relató de una forma bien sencilla. Cuando tú no sabes por qué te está pasando algo, es como el niño. Nosotros hace unos días, nuestra hija Valeria tenía un gatito muy lindo, muy bonito, que se llamaba Tocino. Así se llamaba el gatito, Tocino. Y de veras lo amaba como si fuera su hijo. Y mi esposa Celia decía que ella era la abuelita y yo el abuelo. Y mis hijos eran los tíos. Y yo nunca había visto que alguien amara tanto a los animales como mi esposa, como sus hijas. Esa es una cosa impresionante. Y le hablan la niña, no le decían la gata, no le decían la gatita, la niña. Bueno, la amaba tanto que la tenía tan consentida. Y bueno, antier pasa un automóvil, la atropella a Tocinito. Estaba ahí recostadito, Tocinito. Imagínense, era un quebrantamiento, no dejaba de llorar, la familia, y yo pues ya vamos a enterrarla, vamos a hacer un hoyo, vamos a enterrarla. Pues no, que hay que incinerarla. Bueno, yo nunca había oído eso, ¿no? La incineramos, el amor tan grande, y luego, y la ceniza, pues a guardar las cenizas, y ahí tenemos las cenizas del Tocino en la casa. Pero lo que a veces nosotros nos preguntamos, imagínate, si alguien pierde un animal y se pregunta, ¿por qué pasó eso? Cuando pierde a alguien, un ser humano, ¿por qué lo atropellaron? ¿Por qué se murió mi hijo? Estaba un niño de 6 años de edad, lo suelta a su mamá, se pone a platicar con nosotros. Cuando voltea, su hijo ya se había atravesado la calle. Si hubiera pasado un carro, lo hubiera matado. Ahora, si tú agarras a un niño y ves que se va a cruzar una avenida, ¿qué agarras? ¿Tú qué haces con ese niño? Lo agarras del cuello, lo tomas y le dices: ven para acá. Y el niño, ¿qué te va a preguntar? Lo primero que te va a preguntar, ¿qué te va a preguntar? ¿Por qué? ¿Y tú qué vas a hacer? No le vas a contestar, porque sabes que ese niño no entendería que lo puede matar un auto. En su mente no lo concibe. Y a veces estamos así con Dios. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué Dios no te contesta nunca el por qué? Porque no entenderías. Pero algún día lo entenderás. Algún día entenderás el propósito de Dios. Y así estamos muchas veces con Dios, preguntando por qué. En Romanos 5:3 nos dice la palabra: sabiendo que la prueba o la tribulación produce paciencia, y la esperanza, dice la Biblia, no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Ahora, nosotros por naturaleza, seres humanos, evitamos evadir el dolor, y muchas veces nos preguntamos: ¿podremos nosotros escapar del dolor, de las aflicciones, de las tribulaciones? Y recuerdo las palabras de Job en el capítulo 5, en el versículo 7, que me impactaron estas palabras de Job, que dicen: pero ¿cómo
las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre hace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. La Biblia es bien clara. Nosotros nacimos para ser afligidos. La aflicción jamás la podrás evitar. Muchos dicen: es que yo me hice cristiano para ser feliz. Sí, el Señor trae paz, el Señor trae felicidad, pero hay momentos de aflicción, hay momentos de prueba, hay momentos de tribulación y hay momentos de enfermedad, y el cristiano se muere de cáncer, y el cristiano le pasa pobreza, y el cristiano pasa aflicción, y el cristiano pasa por todas esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entonces con los mundanos? La diferencia con los mundanos es que los mundanos, cuando ellos sufren persecución, tribulación, enfermedad, ellos no tienen a alguien que les dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ahí estás secuestrado, ahí te están robando, pero una cosa sabemos todos los días y lo podemos tener presente: el Señor está de mi lado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Porque tenemos esperanza. Y esa esperanza nos dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que esta tribulación nos produce paciencia, va desarrollando en nosotros. No es porque, Señor, ¿para qué? Algo tienes, algo, Señor, quieres perfeccionarme, quieres prepararme, quieres levantarme. Aquí estoy, oh Dios, para tu gloria, para tu honra. Señor, estoy esperando solamente el día. Quiero tener un corazón probado, quiero, Señor, tener un corazón aprobado después de esta prueba, después de esta aflicción, después de esta tribulación, de esta, dice la Biblia, de esta leve tribulación. En 1 Corintios, en el capítulo 4, número 3, vamos a ver: el carácter no puede ser adquirido rápidamente. Número 1, la grandeza de carácter solo puede ser encontrada en la gente. 2, el carácter es probado por medio de las pruebas y de las adversidades en la vida. 3, el carácter no puede ser adquirido rápidamente. Así como una taquería, una iglesia, y no es porque estoy comparando una iglesia con una taquería, pero todo en la vida requiere tiempo, perseverancia, paciencia, dependiendo del llamado que Dios te hizo a tu vida. Nada es de la noche a la mañana. Gracias a Dios por todos los que están aquí presentes en esta noche. Yo no sé qué va a pasar en 5, 6, 7 años si nosotros perseveramos, si esto va a estar lleno de líderes de toda América Latina. No lo sabemos, pero sabemos que todo comienza de ceros, hermanos. Y comienzas con tu primer discípulo, y luego ya tienes 2, y luego ya tienes 3, y luego pasan 5 años y ya tienes 5, y ya tienes 7. Y nada viene de inmediato. Nos dice en 1 Corintios 4, en el versículo 9 al versículo 13, dice así, 1 Corintios 4, de 9 al 13, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, dice, como postreros, como los primeros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado, dice, a ser ¿qué? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué pasó con ellos? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros ¿qué? Despreciados. Hasta ahora, dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y los soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Yo le pregunto, ¿usted ha pasado estas pruebas que pasaron los apóstoles? ¿Acaso vemos aquí el apóstol Pablo diciendo: yo estoy decretando y declarando
mi salud y mi alimento, y estoy decretando una iglesia de 50,000 o 20,000 personas, y estoy declarando en el nombre de Jesús que tendremos un yate primer mundo para ir a viajar a todas partes del mundo. No, el apóstol Pablo dice: sufrimos persecución, somos vituperados, somos perseguidos, somos calumniados, nos ha pasado de todo, somos como la escoria del mundo. Si a los padres de la iglesia esto les pasó, ¿qué nos espera a nosotros? Y yo creo que ser educado por buenos padres puede comenzar a darnos una buena dirección en algún momento de nuestra vida, pero cada persona tiene la responsabilidad de desarrollar nuestro carácter. En Ezequiel capítulo 18 nos dice la palabra de Dios, dice: el alma que pecare, ciertamente esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Porque hay gente que dice: yo soy así porque mi papá era un desgraciado. Usted no sabe cómo era mi mamá. ¿Cómo era mi mamá? Prostituta. ¿Cómo era tu papá? Violador. Mi papá era un golpeador. No acabamos de conocer, amor, hace 4 días, una de las historias más impactantes que hemos escuchado en nuestra vida. Un hombre nos dijo que a los 2 años de edad, sus papás de sangre lo aventaron a la calle. Lo recogió una familia a los 2 años de edad y no lo dejó vivir dentro de la casa. Ellos vivían en un rancho y este niño durmió por muchos años con los animalitos, con las vacas, con las gallinas, con las cabras, con los chivos. Ahí dormía en la paja y comía la comida de los animalitos. Un día se mete a la casa, le roba dinero. Esa historia nos está contando. Se roba el dinero de los que supuestamente eran sus papás, y siempre pensó que eran sus papás hasta hace 2 años, nos cuenta. Tiene el hombre 55 años de edad. Me voy a la Ciudad de México. Yo no conozco la Ciudad de México. Yo llego con mis trapitos como indito, llego a la Ciudad de México y fui a llegar al barrio de Tepito. No sabía que era el peor barrio. Llegué al barrio de Tepito y dice: me pusieron unas moquetizas las primeras semanas, dormía abajo de los carros, aprendí a pelear, aprendí a defenderme, aprendí a matar, aprendí a vender droga y me convertí en una de los líderes de la banda. ¿Se acuerdan de los famosos Panchitos? Dice: no saben cuánta gente he matado. Así nos decía: ay, yo voy, ojalá que ya se le haya pasado Así nos decía: he matado, he mutilado, he asesinado, era sicario, era esto, era aquello. Mi esposa, yo agarrando a mi esposa más fuerte de la mano, decía: no, es que no podíamos irnos, estábamos como una sala de espera, escuchando su testimonio, y como que decíamos: ¿y ahora qué hacer en un lugar tan decente, tan bonito, lo que está haciendo? Fíjense lo que dice. Le digo: ¿y qué cambió su vida? ¿Saben qué me dice? Un día conocí a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dejé de matar, dejé de robar, dejé de vender droga, dejé de hacer todo lo que yo hacía y perdoné a mis papás. Y ahora me dedico a cantarle a Jesús. Le he compuesto más de 500 canciones al Señor Jesucristo, porque es el único que ha tenido amor, paciencia, misericordia de mí. He sido despreciado, nadie me ha amado, nadie me ha querido. Tengo este trabajo y es el gerente de ese lugar. Lo tengo porque lo amo, porque le doy gracias que tengo un trabajo decente y que yo puedo servir a Dios con mis talentos y que le puedo cantar a Dios en los lugares. Le he abierto a Alejandro Fernández, le he abierto tantos cantantes, es mariachi, es cantante de mariachi. Dice: y siempre estoy exaltando el precioso y bendito nombre de Jesucristo, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, y me he convertido en un buen hombre, en un siervo de Dios, gracias a que Cristo ha transformado mi vida. Es lo que Cristo viene a hacer a nuestras vidas. Él podía haber dicho: soy porque mi mamá era así,
porque fui de los panchitos, porque me quedaron así, porque me violaron de chiquito. Nosotros no podemos decir que por mis papás soy como soy. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios y le vamos a dar cuentas a Dios de cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo lo que hayamos hecho en esta vida. Vamos a dar cuentas al Señor. A nadie le puedo echar la culpa. Yo no puedo decir, soy así por mi esposa, soy así por mis hijos, soy así por los malagradecidos de mis compañeros del salón. No, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos. Tenemos a Jesús en nuestra vida. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Número 4, el carácter no es una posesión permanente. Ha habido gente que aparentemente tiene carácter, pero el carácter se cae como los pétalos de una rosa. Y en la Biblia lo podemos nosotros ver en las historias de los grandes hombres y mujeres de Dios, que no pudieron muchos de ellos alcanzar la grandeza ni la firmeza. ¿Por qué? ¿Saben por qué tantos hombres de Dios cayeron en la Biblia? Porque no pudieron mantener un carácter firme delante de Dios. Las razones son variadas. No se comprometieron moralmente. Debilidad de convicciones, ambición, orgullo personal, falta de respeto, temores internos no vencidos, inmoralidad sexual. ¿Cuántos hemos conocido, Gerardo, en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos hemos conocido pastores de vida nueva, con siervos en el Señor? ¿Cuántos hemos conocido a lo largo de nuestros ministerios? Tantos que iban tan bien. Dios los estaba levantando, usando. Y por falta de carácter, por no crucificar sus deseos, sus pasiones, su sexualidad, cayeron con la del coro. Cayeron con la hermana de la escuelita dominical. Por no controlar sus impulsos, le hacían clic a la página pornográfica ahí en su computadora o en su celular. Y creías que nadie te veía, pero Dios te estaba viendo. Y era un momento en donde estabas debilitando tu carácter y la imagen de Cristo en tu vida. Estás contaminando tu vida delante de Dios. Y esas cosas las dejas pasar y las acaricias y ahí se me queda y yo no voy a hacer nada al respecto. Y llega un momento que esos pecados escondidos salen a la luz y provocan tus peores caídas en tu vida cristiana, en tu negocio o donde quiera que tú te encuentras. Todo por no entregar al Señor, por no tener un dominio propio, todo por no controlar ese pequeño que se veía tan chiquito ahorita en tu vida, se convierte en un monstruo que luego te devora y te come. Yo conocí en una ocasión un pastor que contaba lo siguiente. Él estaba en una boutique, quería comprarle un regalo a su esposa. Y llega una hermanita y le dice: pastor, hola. Y nos dice el pastor, era una hermana de buen ver. ¿Y qué hace, pastor? Con palabras seductoras. Pues aquí, hermana, le voy a comprar un regalo a mi esposa. Ay, pastor, qué tierno. Qué lindo. Un hombre como usted. Ay, no se da en cualquier lado, pastor. Cuando usted habla, ay, parece que oigo a los ángeles del cielo que hablan, pastor. Pastor, yo lo admiro tanto, pastor. Ay, pastor, un hombre como usted. Ay, bueno, le comenzó a tirar toda la onda, como decimos aquí en México. Y pastor, ¿y cuándo me da una consejería? Ay, la necesito tanto, pastor. ¿Cuándo nos vemos, pastor? Le dice: mira, ¿ves esto? Significa que ya estoy fuera del mercado, de las subastas y de todo lo que haya. Y llamo a mi mujer. ¿Y qué le dice la hermana? ¿Y eso qué importa, pastor? No soy celosa. Porque ya el pastor dijo: ¿qué óvole? ¿Qué está pasando aquí? El pastor pudo haber dicho dos cosas en ese momento. Él pudo haber dicho: ¿sabes qué? Luego nos hablamos y nos ponemos de acuerdo. Pero toda esa terve la supuesta cabrita, no le voy a decir hermana, la cabrita,
Y le dice, ay pastor, ¿quién da pan que llore? ¿No? El famoso dicho. Y que le dice el pastor, pues por comerse el pan, muchos ahorita andan llorando y andan sufriendo. ¿Y cómo nos dice el libro de Proverbios que a causa del bocado, de las suaves palabras y de la salamería de una mujer, el hombre es reducido a un bocado de pan, dice la palabra de Dios? Por no tener tus convicciones firmes. Convicciones es, nunca como pastor, nunca como hombre casado, nunca le voy a dar consejería a una mujer sola. Si no está mi esposa conmigo, yo no le doy consejería. No le doy ride, no la llevo. Comenzamos nosotros a sembrar para nuestra caída, tender nuestra camita para acostarnos en ella. Falta de convicciones, con el dinero, con las mujeres, con la inmoralidad, con un montón de cosas. Nosotros debemos entender que debemos tener convicciones firmes en el Señor, si no vamos a caer en el pecado. Finalmente vamos a abrir nuestra Biblia en lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11 nos dice la palabra de Dios de hombres que desarrollaron carácter, en el versículo 32. Y dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Por qué? Por la fe. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentando, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, muchos de ellos, hermanos, no recibieron en vida lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos hombres apedreados, aserrados, perseguidos, vituperados, muchos de ellos oraron, pidieron, y muchos de ellos no alcanzaron a ver en esta vida sus oraciones y sus sueños y sus anhelos concedidos. Y saben que muchos de nosotros hoy podemos alabar a Dios en México y tener una iglesia tan grande, y podemos exaltar el nombre de Jesús, y podemos hacer tantas cosas, porque hace 150 años hubo misioneros. Cuando llegó el evangelio a México, hace 150, 200 años, los primeros misioneros que llegaron a México oraron para que hubiera libertad en México de predicar la palabra de Dios, sembraron con lágrimas, fueron apedreados, fueron perseguidos, cientos de pastores asesinados en Chiapas, para que nosotros hoy podamos. Ellos no vieron sus oraciones contestadas, pero hoy tenemos la libertad gracias a esos hombres que sembraron con lágrimas el evangelio de Cristo en nuestro país. Pero ahora queremos todo rápido, Kool-Aid, Maruchan, microondas, todo light, todo rápido, que es que a la iglesia, que todo sea, y estamos mal, estamos equivocados. Hay que pagar un precio. Como decía un hermano, es que le fui infiel a mi esposa y ya le pedí perdón a Dios y Dios ya me perdonó, pero ella no me perdona. Le dije, ¿qué te pasa, mano? Va a tardar meses en que te perdone, si es que te perdona. Vas a tener que trabajar mucho y de rodillas y demostrar, porque no nomás es pedir perdón, es demostrar arrepentimiento con tus actos y con tu fe y con tus acciones. Todo lo que sembramos cosechamos. No vale la pena.
Hay cosas que no valen la pena hacer porque vamos a cosechar muy amargamente nuestras decisiones. ¿Y cuántas cosas estamos cosechando el día de hoy porque tomamos una mala decisión en nuestras vidas y porque no quisimos desarrollar el carácter, el carácter de Cristo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro ser? Porque no veníamos a la Biblia para ser limpiados, ser transformados, ser renovados, ser restaurados. No veníamos al Señor, no veníamos en su gracia a ser limpiados, no veníamos. Nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de venir a la iglesia, nos olvidamos de consagrarnos, nos olvidamos de cargar una cruz y seguirlo, nos olvidamos de que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vive Alan, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y dio su sangre por mí en la cruz del Calvario. Ya no vivimos para nosotros. Vivimos para aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, cualquiera que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Falta poco tiempo. ¿Te quieres ir con el Señor? ¿O te quieres quedar aquí en la tribulación? ¿Te quieres morir? ¿Te quieres ir al infierno? ¿Cuántos dicen: ay, yo no me quiero morir, toco madera? Aunque toques madera, fierro, titanio, te vas a morir, bro. Te vas a petatear, te vas a morir. Te puedes morir hoy. ¿Cuántos no están listos para morir? Creen que son cristianos porque vienen a la iglesia, pero sus vidas no han sido cambiadas. ¿Cuántos conocemos en la iglesia a lo largo de años en la congregación? Es increíble, 20, 30 años en Cristo y son unos bebés, unos enanos espirituales, unos chamaquitos. O el otro día nos decía un señor de la iglesia, no voy a decir qué iglesia, pero decía: tengo 30 años en el Señor y no sé nada de la Biblia. Le dije: ¿serás salvo? No, yo digo que sí. Digo, porque cualquier niño desea la leche espiritual no adulterada y quiere crecer y desarrolla su vida cristiana. Tú sabes que los años en Cristo no te dan madurez espiritual. No hay peor cosa que encontrarse de verdad con uno que se dice cristiano, que tiene 15, 20 años en Cristo y es un bebé berrinchudo, inmaduro, que conoce todo el lenguaje bíblico, conoce toda la doxología cristiana, conoce todos los cantos, conoce todo, hasta cómo va a entrar el pastor, cómo sale, cómo entra, cómo se hace el servicio, pero su vida está en tinieblas. Golpea a su esposa, trata mal a sus hijos, tranza, roba. No tiene una vida transparente, no tiene una vida limpia delante de Dios. No ha desarrollado el carácter de Cristo. ¿Y saben de qué se trata toda la vida cristiana? Que a través de todo este libro nosotros podamos darnos cuenta y entender que este libro solamente es el libro que Dios nos dejó, es su palabra, es la palabra de Dios infalible, inerrante, donde podemos encontrar en cada página de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, a una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la Biblia está centrada en Jesús. La iglesia está centrada en Jesús. Nuestras vidas cristianas están centradas en Jesús. Y estos hombres que pasaron tragedias, sufrimientos, fueron marcados por la tragedia, por el dolor, se sentían honrados porque habían sufrido por Jesucristo. Antes te echaban a los leones, ahora nada más se burlan de ti. Te hacen bullying y tú dices: ay, es que se van a burlar de mí. ¿Cómo ha cambiado la iglesia? Que no está dispuesta a pagar un precio por Cristo. Ellos decían que no era digno en Hebreos capítulo 11. Yo creo que es un momento de reflexionar y decir: Señor, yo quiero desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Si pensamos seguir el ejemplo de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, podemos ver cosas muy importantes en sus vidas y vamos a cerrar nuestros ojos y reflexionar en estas cosas, que el carácter es más fácil desarrollarlo cuando lo podemos ver en otras personas. Primeramente nuestro Señor Jesucristo.
Y la mejor enseñanza de nuestra vida no son los libros ni las escuelas, sino las vidas humanas en quienes podemos ver visto o reflejado la grandeza y el carácter de Cristo. El carácter puede soportar los tiempos difíciles si es cultivado durante los tiempos de paz, puesto que es difícil poner un fundamento bajo la lluvia. No esperes a que lleguen las tormentas a tu vida para comenzar a fortalecer tu carácter. El mejor tiempo para desarrollarlo es hoy, cuando está brillando el sol, cuando las cosas no están tan difíciles. Hoy comienza a trabajar en tu carácter, en tu vida, en tu disciplina, en tu entrega, en tu comunión, en tu consagración. Saben que muchos de ustedes quisieran servir a Dios y dicen: yo estoy en el ITI, yo estoy en el Instituto Bíblico, yo me estoy preparando. Y quiero que entiendas algo: los institutos y los seminarios no hacen pastores. Te dan información bíblica, conocimiento bíblico, y sales lleno de conocimiento de un instituto. Pero el carácter solo puede ser desarrollado sirviendo a los demás, sirviendo en el cuerpo de Cristo, sirviendo en la iglesia. ¿Cuántos salen como pavos reales de los institutos? Y les dice: ayúdanos en el ministerio de carga, ayúdanos a levantar cables, ayúdanos a acomodar sillas. Y te dicen: no, yo soy doctorado en el ITI, yo tengo licenciatura. Cristo vino a buscar y saber lo que se había perdido. Cristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Y si entendiéramos nosotros que la grandeza en la vida cristiana es desarrollar el espíritu de servicio en nuestras vidas, servir a los demás, servir a Cristo, servir a nuestros hermanos. Y quiero terminar pidiendo a todos aquellos que, aunque son un seminario de liderazgo y de pastores, muchos, si se mueren el día de hoy, se van a ir al infierno, se van a condenar, porque nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca han nacido de nuevo, nunca le han entregado su corazón a Jesús. Tienes una religión, pero no tienes una relación con Jesús. Él vino a buscarte y salvarte. Aquí no se trata de ser evangélico, protestante, mormón, testigo de Jehová. Se trata de tener una relación personal viva y eficaz con Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito a que hoy le entregues tu vida a Jesús, le abras tu corazón a Jesús, te arrepientas de tus pecados. Somos pecadores, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tanto te ama el Señor, Dios, que envió a su Hijo por ti en la cruz para morir. ¿Cuántos quisieran recibir a Jesús en su corazón? No salgas de aquí como entraste. ¿Cuántos tienen tantos años en la iglesia y a lo mejor de verdad hoy es el día que verdaderamente le van a entregar su vida a Jesús? Por primera vez se van a arrepentir de sus pecados. ¿Hay alguien que quisiera recibir a Cristo? Ahí desde su lugar, levante su mano y vuelva a bajar. ¿Hay alguien? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias. Son de las cosas que más me conmueven. Después de 30 años no me deja de conmover ver un alma pasar de muerte a vida. ¿Alguien más quisiera recibir a Jesús? Decirle: yo quiero a Jesús en mi vida. Perdóname mis pecados, Dios. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, amigo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, qué barbaridad. Parece una campaña evangelística, no un seminario de pastores y líderes. Bueno, yo le voy a decir algo. Le voy a contar que en Venezuela estaba una vez predicando y hablé del infierno y nunca pensé el impacto que iba a tener ese mensaje del infierno. Que el pastor que me invitó a la iglesia a predicar en Maracaibo,
Cuando hice el llamamiento para recibir a Cristo, fue el primero en pasar adelante. Yo me quedé sacadísimo de onda. Dije, ¿qué onda? ¿Habrá entendido lo que dije? Y les volví a decir, ¿cuántos quieren venir por primera vez a Cristo y entregarle su corazón? Pues ahí se quedó de rodillas y me comentó y me dijo, yo nací en la iglesia cristiana y pensé que por haber nacido en la iglesia era cristiano. Y estoy hasta pastoreando. ¿Y saben el valor de pararse delante de toda su iglesia y recibir a Cristo, el pastor? Y hace mucha gente. Mi papá predica desde que yo tenía 5 años. Yo me convertí hasta los 16 años. Todos los que levantaron su mano y todos los que quieran recibir a Jesús y nacer de nuevo, pedirle a Cristo entrar a su corazón, cierren sus ojos y hagan esta oración desde su lugar. Digan, Dios, te pido perdón por mis pecados. Creo en ti, creo en tu Hijo Jesucristo que murió en una cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos. Te abro las puertas de mi corazón en este momento, arrepentido, creyendo que Jesús es el Señor, pidiéndote que entres a mi corazón en este instante, en este momento. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera que trabajemos juntos un tema, ya que estamos hablando de poner fundamentos. Vamos a trabajar juntos en una carta. Vamos a estudiar. ¿Están muy cansados? ¿Están con ganas de escuchar la palabra? ¿No? ¿Quieren que hable cortito? ¿Sí? Bueno, a ver, nosotros decimos allá que hay que ponerse las pilas, así que espero que puedan tomar atención. Vamos a estudiar juntos una carta y la vamos a estudiar entera. ¿Se anima? Sí. Pero le digo algo, es una carta que no está en el Nuevo Testamento. ¿Alguna vez se dio cuenta cuántas cartas hay en el Antiguo Testamento? Y le dejo el desafío de estudiar las cartas del Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar una carta del Antiguo Testamento para responder esta pregunta que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Cómo ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? El desafío de ser gente de Dios, de ser gente de compromiso, gente de convicciones y de fundamentos en una sociedad que ha perdido sus fundamentos. Así que venga conmigo a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Le invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 29. Vamos a leer la carta de Jeremías, después les voy a dar el contexto de esta carta. Les voy a pedir, yo necesito hacer una introducción para que entendamos un poco cómo es la cultura en la cual hoy nosotros estamos inmersos como iglesia, pero vamos a terminar aterrizando en esta carta, así que yo necesito que usted siempre tenga la Biblia abierta en Jeremías 29, no tengo otra cosa que decirle que lo que está en la palabra de Dios, así que juntos vamos a estudiar en la palabra de Dios, Jeremías capítulo 29, si por favor se pueden poner de pie, vamos a acompañar la lectura de la palabra de Dios, nos ponemos de pie, Jeremías capítulo 29, dice así la palabra de Dios, verso 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia.
Ahora, ¿qué decía esta carta? Verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos, den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense allí, y no disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Es palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. ¿Cómo ser pueblo de Dios en una cultura, en una sociedad que ignora a Dios? Nosotros estamos como iglesia viviendo un momento trascendental de la historia, en la cual todos los fundamentos han sido socavados. Ya hace muchos años el doctor C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Él dijo, hablando del hombre moderno en ese momento, nosotros hoy hablamos de posmoderno, pero en su momento él decía, el hombre moderno es un hombre que está con ambos pies firmemente parado en el aire. Y así está siendo socavada nuestra sociedad. Ahora, cuando el apóstol Pablo hace una lectura de cómo es un mundo, una cultura que ignora a Dios, él hace una descripción magistral en capítulo 1 de Romanos. Y usted va a ver que si usted extrapola esa realidad del siglo I, cuando Pablo escribe y describe un mundo pagano que ignora a Dios, y usted lo compara con la realidad de cualquier país de Centroamérica, de Suramérica, de Europa, cualquier país del planeta, cuando usted ve el reino de las tinieblas operando en el mundo actual, usted se va a dar cuenta cómo es una sociedad que ignora a Dios. Pablo en Romanos capítulo 1, cuando describe una sociedad que ignora a Dios, marca tres cosas muy importantes que quiero detallárselas para introducirnos al tema. Usted la va a ver en la pantalla. Él dice que una cultura que ignora a Dios es una cultura que está en plena anomia. Es una sociedad que vive en la anomia. No sé si usted conoce esta palabra. Es una palabra que usa mucho el apóstol Pablo. La va a ver así en la pantalla ahora. ¿Qué es anomia? A es no y nomia es ley. ¿Estamos? La palabra nomia o nomia en griego es ley. Si usted a la palabra nomia le pone agro antes, ¿qué forma la palabra? Agronomía, el que estudia las leyes del campo. Si usted le antepone la preposición auto, forma la palabra autonomía. Entonces, anomía o anomia quiere decir sin ley. Es un estilo de vida sin ley. ¿Sabe que si usted está leyendo una traducción Reina Valera 60, normalmente cuando usted lee la palabra iniquidad en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es la palabra griega allí? Si usted estaría leyendo el Nuevo Testamento griego, la palabra iniquidad en griego es anomia. Por ejemplo, cuando Jesús dice al final del Sermón del Monte, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Se acuerdan? Jesús les dirá, apartaos de mí, nunca los conocí, apartaos de mí. ¿Cómo dice después? Hacedores de maldad. ¿Sabe cómo dice el griego así? Hacedores de anomia. Es decir, ustedes que han vivido como si no existiera la ley. En la carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo dice, ya está operando en el mundo el espíritu de iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sabe cuál es la palabra que él usa ahí?
Anomia. Él dice, ya está operando un sistema de vida de anomia. Ahora, ¿qué es anomia? Es un estilo de vida sin ley. Ahora, en Romanos capítulo 1, Pablo muestra que Dios le ha dado al hombre 3 tipos de leyes para encauzar la vida, para encauzar la sociedad, para encauzar la familia. Dios nos ha dado tres tipos de leyes y el hombre ha desechado esos 3 tipos de leyes. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Dios le ha dado, sí, avanza por favor. Dios le ha dado, en primer lugar, la ley de la naturaleza. Toda la naturaleza describe que Dios es un Dios de leyes. Todo el cosmos se rige por las leyes de la física. Ahora, mire ahí lo que va a aparecer. Vamos avanzando. Dios también nos dio la ley de la conciencia. Es decir, Dios no solamente puso una ley fuera del hombre, la ley de la naturaleza, las leyes físicas de la gravedad, de la impenetrabilidad, todas las leyes que nosotros conocemos que sostienen el equilibrio en el mundo. Pero también Dios dio una ley adentro del hombre, que es la ley de la conciencia. Es la ley por la cual el hombre puede saber lo que está bien y lo que está mal. Pero además de Dios poner una ley afuera del hombre y poner una ley adentro del hombre, Dios le ha dado otra ley que es, en tercer lugar, la ley de la palabra de Dios. Así que a través de estos 3 tipos de leyes, Dios nos dice la importancia de tener un fundamento sobre el cual sentar la vida, la sociedad, los valores, los destinos de una nación, las decisiones políticas, los fundamentos sobre los cuales se edifica y se solidifica una vida. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. En primer lugar, él dice, dame por favor así un clic, ahí estamos. El hombre se desprendió de la ley de la palabra. Hay una frase que él repite, la van a ver ahora que aparece en la pantalla, en 3 oportunidades. En Romanos capítulo 1, Pablo dice, Dios los entregó. Cada vez que los hombres saltaron una ley, dice, Dios los entregó. Entonces dice, los hombres han saltado por encima de la ley de la palabra. Mire el verso 24 del capítulo 1 de Romanos. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? ¿Ve lo que está subrayado? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, Dios nos dio su palabra y nosotros que dijimos no queremos la palabra de Dios. Y entonces empezamos a construir un estilo de vida sin la palabra de Dios. Pero todavía como sociedad estábamos encausados porque aunque los hombres no tenían la palabra de Dios, aunque no gobiernan teniendo presente la palabra de Dios, aunque los hombres se desprendieron de la ley de Dios, todavía les quedaba la ley de la conciencia. Pero los hombres dijeron, vamos a saltar por encima de la ley de nuestra conciencia. Y aun cuando nuestra conciencia nos dice que está mal lo que estamos haciendo, vamos a violentar nuestras propias conciencias. Y el hombre saltó la segunda barrera. Y de entonces Pablo dice, y Dios los entregó. Quiere decir, y Dios sacó la mano. El versículo que sigue, por favor. Mire cómo dice ahora la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cada vez que el hombre ha querido saltar por encima de la ley de Dios y ha saltado por encima de la ley de su propia conciencia, necesita hacer una estructura de un relato ideológico con el cual él se convence a sí mismo que lo que está haciendo está bien. Por eso dice Pablo, ellos han violentado su propia conciencia y se envanecieron en sus propios razonamientos. Y entonces, seguimos leyendo, por favor, pásame Ahí estamos. ¿Y qué dice? El verso 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ahí aparece por segunda vez esta expresión en Romanos 1. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ya habíamos desechado la ley de Dios. Empezamos a desechar la ley de nuestra propia conciencia, pero todavía había algo que nos contenía como familia, como sociedad, y era la ley de la naturaleza, que nos dice
que por naturaleza hay algo que un hombre debe ser, hay algo que una mujer debe ser. Las leyes que la misma naturaleza nos pone. Pero los hombres dijeron, no, vamos a saltar también encima de las leyes de la naturaleza. Y mire lo que dice Romanos capítulo 1. Entonces Dios los entregó por tercera vez a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en bajas pasiones unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué está diciendo Pablo? Los hombres han saltado por encima de la ley de la naturaleza. No quieren ni siquiera respetar las leyes que biológicamente les he puesto. Ahora se da cuenta que anomia es un estado en el cual la sociedad no solamente se desprende de la ley de Dios, sino también de las leyes de su propia conciencia y de las leyes biológicas y naturales. Ese es el mundo que describe Pablo en Romanos 1. Pero es el mismo mundo en el que se van a criar tus hijos. Es un estado de anarquía moral, firmemente parados con ambos pies en el aire. No hay nada que pueda sostener actualmente la vida, porque nosotros hemos generado, habiendo sido una sociedad que se desarrolló bajo la influencia de los principios de la palabra de Dios como sociedad occidental y cristiana, hemos decidido soltar la ley de Dios. La pregunta entonces es de nuevo la del comienzo. ¿Cómo ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? ¿Vamos a sobrevivir como pueblo de Dios en medio de esta cultura? ¿Vamos a poder, siendo una minoría de fe, en medio de esta avalancha de anomia y de inmoralidad, vamos a poder transmitir la fe a las nuevas generaciones? Esta es la pregunta que se hizo el pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías. Ellos habían sido transportados y ahora van a ver el contexto. Van a ver un mapa allí que los va a ubicar en el contexto en el cual Jeremías escribe la carta. Jeremías dice, ¿lo ha leído usted? ¿Tiene todavía abierto Jeremías 29? ¿En qué momento y a quién le escribe? Dice el verso 1, las palabras que Jeremías escribió a los ancianos que habían quedado, que habían sido transportados. Fíjense, ellos habían sido transportados de su tierra por Nabucodonosor a 1500 kilómetros de distancia. Habían sido llevados ¿a dónde? A Babilonia, a una cultura totalmente pagana, totalmente idolátrica, totalmente inmoral. Y ellos eran una minoría de fe en ese lugar. Y ellos pensaban, es el fin de nuestra historia, es el fin de nuestra esperanza, es el fin de nosotros como pueblo de Dios. ¿Cómo vamos ahora a ser pueblo de Dios en medio de una cultura que ignora a Dios? Y en ese momento llega la carta de Jeremías para enseñarles cómo ellos, por más que estén en una cultura que ignora la ley de Dios, que desobedece la ley de Dios y que desafía la ley de Dios, igualmente ellos pueden ser y deben ser pueblo de Dios en ese lugar. En ese momento llega la carta de Jeremías para recordarles cuál es el fundamento, cuáles son las convicciones que no se deben negociar si es que vamos a ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios. ¿Y cuáles son esas convicciones que nos van a sostener? En primer lugar, la van a tener ahora allí, las pueden ir anotando. Tenemos que renovar nuestra visión de Dios. Lo primero que les dice, si ustedes van a sobrevivir como un pueblo de Dios, como un pueblo de fe en una cultura que ignora a Dios, deben renovar su visión de Dios. Deben recordar quién es Dios y deben recordar la soberanía de Dios. ¿Tienen todavía Jeremías 29? A ver, ¿de dónde sale esta idea? De la siguiente pregunta. Dios es soberano, ¿es así? ¿Por qué entonces ellos están en Babilonia? ¿Por qué Dios ha permitido que ellos sean transportados de Jerusalén a Babilonia? Ellos se hacían esta pregunta.
Ellos, si me hubieras preguntado a cualquier judío, ¿por qué están ustedes en Babilonia? ¿Por qué ustedes están en medio de una cultura pagana viviendo? Ellos te hubieran dicho por culpa de Nabucodonosor. Si le hubieras dicho, ¿por qué ustedes están acá? Y la culpa la tienen los políticos. La culpa la tiene el presidente. La culpa la tienen los imperialistas, porque Nabucodonosor, en su afán imperialista y expansionista, nos tomó prisioneros y nos trajo acá. Y tendrían toda una explicación sociopolítica de la realidad. Pero mire, usted dice, bueno, pero es así. ¿Por qué ellos estaban donde estaban? Dice el versículo 1 que ellos fueron transportados, porque ¿quién los llevó cautivos? ¿Qué dice el verso 1? ¿Quién los llevó? Nabucodonosor. Ahora mire el verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. Entonces, ¿por qué ellos están donde están? Porque Dios los llevó allí. Ahora, esta es otra visión de la realidad. Ahora, preste atención. Si nosotros como pueblo de Dios vamos a influenciar esta sociedad, tenemos que aprender a hacer una lectura correcta de la realidad. No hacer una lectura solamente horizontal de la realidad, no solamente hacer un análisis sociológico o político de la realidad, sino hacer un análisis espiritual de la realidad. Y Jeremías les está diciendo que ustedes tienen que tener una nueva perspectiva, tienen que renovar su visión de la realidad y su visión de Dios. Tienen que saber que ustedes están donde están porque Dios los ha puesto allí para hacer testimonio en ese lugar. Dios los ha llevado allí, obviamente, como consecuencia de la desobediencia que ellos habían tenido. Pero Dios tenía un propósito para ellos. Y quiero decirles algo, mis queridos hermanos mexicanos. La razón por la que nosotros hoy estamos aquí, clavados como pueblo de Dios, en medio de una sociedad y de una cultura que ignora a Dios, eso no significa que le ha atado a Dios las manos. Otra vez necesitamos recordar lo que Jeremías le recordó a ellos. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en el trono. Todavía Él sigue siendo la autoridad. No se desespere. Cuando usted vea que en su país legislan leyes contrarias a la ley de Dios, contrarias a la ley de la conciencia, contrarias a la ley de toda moral, contrarias a las leyes biológicas, cuando usted vea que en su país aún se levantan hombres que blasfeman el nombre de Dios, usted no pierda su esperanza, no pierda su fe. Recuerde que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue sentado en el trono. Cuando Juan está en la isla de Patmos, él está desesperado por la realidad que está en la iglesia. Basta leer las cartas que tiene que escribir. Iglesias como la de Éfeso, iglesias que han perdido el primer amor, iglesias que se han mundanalizado, iglesias que permiten el pecado. Por otro lado, él ve que todos los líderes se han muerto. Él es el único líder que queda de los primeros apóstoles. Y él dice, ¿habrá esperanza para esto? Y por otro lado ve el imperio con toda su voracidad, con su corrupción, con su inmoralidad, cómo sigue creciendo y que ha avanzado sobre la iglesia, que ha matado a sus líderes. Y él está perplejo frente a esa realidad. Y en medio de eso el cielo se abre y él ve un trono. Y en el trono, ¿quién está? El Hijo de Dios. Y Juan dice, todavía hay esperanza. No importa, aunque yo veo que la iglesia tiene muchas falencias, aunque veo un sistema corrupto e inmoral, hay alguien que sigue sentado en el trono. Y usted sabe que cuando Juan tiene esa visión, había ocurrido algo. Y es que el emperador había impreso una moneda, había acuñado una moneda que tenía un trono y en ese trono estaba el César. Y Dios le dice a Juan, no, en el trono no está el presidente, en el trono no está el gobernador, en el trono no está el emperador, en el trono está Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó y vive y reina. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control de la historia. Nada puede atar las manos de Dios. Por eso, si vamos a ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios, primero tenemos que renovar nuestra visión de Dios. Usted no se desespere. Dios nunca ha perdido una batalla. Quiero decirte algo. Dios sabe cómo escribir derecho sobre los renglones torcidos de la historia.
Te lo voy a decir de nuevo. Dios sabe cómo escribir derecho sobre los renglones torcidos de la historia. No importa que los hombres hagan lo que quieran hacer, Dios sigue siendo soberano. Y la soberanía de Dios significa que Dios puede dar libre albedrío y que los hombres tomen sus decisiones. Pero todo lo que ocurra, Dios lo va a encauzar para cumplir sus propósitos de poder, de gloria y de reino. Mire, en el primer siglo, el imperio, típico de todo gobierno corrupto, dice el emperador: vamos a hacer un censo. ¿Para qué hacían un censo? Para recaudar más impuestos. No sé si aquí en México es como en mi país, pero muchas veces tienen esas ideas. Dice, tenemos que recaudar más. Para recaudar más tenemos que hacer un nuevo padrón. Ahora, hacer un censo en el primer siglo no era: voy a faltar un día al trabajo, le pido permiso a mi patrón y voy a votar, o voy a censarme porque tengo que volver a mi tierra natal. No, eran meses que se perdían. La gente se movía en caravanas, en mulas. Tenían que ir a la costa, esperar los barcos, que los barcos lleguen, que haya vientos favorables. Y todo el mundo se quejaba. El imperio, ¿sabe qué? Si usted mira políticamente, históricamente, la decisión de Augusto César de empadronar fue una decisión que le dio mucha pérdida al imperio. O sea que políticamente fue una mala decisión. Fue una decisión corrupta. Y la gente se quejaba. ¿Qué hacen estos dirigentes y las leyes que toman y las decisiones que toman? Gente que va de un puerto al otro, gente que tiene que cruzar el desierto, gente que está en Alejandría y que tiene que viajar a una costa, a la otra costa del Mediterráneo, gente que está en Asia y que tiene que venir a su tierra natal, tal vez en la antigua Palestina. Y toda la gente quejándose porque el mundo parece que está fuera de control por la corrupción que hay. Y en medio de todo eso que parece fuera de caos, la gente que va moviéndose todo a su lugar de origen. Hay un burrito que sale de Nazaret, camino a Belén. Sobre ese burrito va una mujer y en el vientre de esa mujer hay un niño. ¿Usted cree que Dios había perdido el control? Todo lo que estaba pasando y todo lo que la gente se quejaba, no se daban cuenta que Dios estaba cumpliendo su propósito para que, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios, que había enviado a su Hijo, naciera de mujer y naciera bajo la ley en la ciudad de Belén, tal como Él ya lo había anunciado. Dios usa todo para cumplir su bien. Dios no ha perdido el control. Cuando llega la persecución a Jerusalén, los cristianos tienen que huir. Los líderes de la iglesia se habían quedado en Jerusalén. Y llega la persecución y son esparcidos. Y usted dice, ¿Dios no nos tendría que haber defendido? Como escuchábamos recién del pastor Alan, ¿Dios no tendría que haber evitado nuestro sufrimiento? ¿No hay un deber moral de Dios de defender a su pueblo en medio de las decisiones que se toman? ¿Por qué Dios permite que un gobierno corrupto como el romano venga a perseguir a los cristianos y ellos se tienen que ir? Y se van de Roma. Pero recuerde, Dios siempre está en el trono. En el año 70 viene Tito, rodea la ciudad de Jerusalén, la pone bajo fuego, mata a la gente que hay allí. Pero la iglesia ya no estaba ahí. Los líderes ya no estaban ahí. Si no hubiese venido antes la persecución, los líderes hubieran quedado dentro de Jerusalén. Ese hubiera sido el fin de la iglesia. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios no ha perdido el control. Entonces Jeremías, lo primero que Dios dice a través de Jeremías: recuerden que yo los hice ir a donde ustedes están. Ustedes están donde están no por casualidad. Tú no estás en este momento de la historia, no estás en esta ciudad, no estás en la iglesia, no estás en la familia, no estás en el lugar donde Dios te ha puesto por casualidad. Dios tiene un propósito con esto. Y eso es lo que está diciendo. El primer fundamento que les da es este: renueven su visión de la autoridad de Dios y su soberanía. En segundo lugar, el segundo fundamento que ellos deben sostener para ser un pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios, ahí lo van a tener, en segundo lugar, deben, dice, asumir su responsabilidad. Si lo decimos para nosotros, debemos asumir nuestra responsabilidad. Venga conmigo, por favor, al versículo 5. ¿Qué les dije Jeremías? Edifiquen casas,
y habítenlas. Planten huertos y coman de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas. ¿Qué les está diciendo? ¿Cómo es que tenemos que ir y comprar tierras y hacer inversión en una sociedad pagana, en un mundo pagano, en Babilonia? Él les está diciendo, hagan un proyecto de vida responsable. Un proyecto de vida responsable, como escuchamos en la conferencia recién, lleva tiempo, lleva dedicación. El único lugar donde éxito está antes de sacrificio es en el diccionario. En ningún otro lado. Y dice, ustedes tienen que edificar casas, tienen que trabajar, que sus hijos se casen, ustedes tengan hijos. Ahora, mi querido, la manera de ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de ser protagonistas del mundo en el que vivimos. Si nosotros nos salimos de afuera como diciendo, bueno, total, el Señor viene y a nosotros nos lleva y que todo esto se pudra, nosotros no nos comprometemos, no hacemos nada por el mundo en el que vivimos, si se sigue contaminando el planeta, a nosotros no nos importa. No es esa la visión del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que tener un proyecto de vida responsable. Es decir, que si estamos donde estamos, tenemos que ser sal y ser luz donde estamos. Recuerde que cuando esta carta llegó a Babilonia, por el profeta Jeremías, dice que se la mandó a la comunidad de judíos que habían sido ya llevados cautivos en el primer cautiverio. ¿Sabe quién estaba entre ellos? Daniel. Y yo creo que esta carta le abrió el corazón y el entendimiento a Daniel. Porque nosotros cuando miramos el libro de Daniel, generalmente hacemos énfasis en que Daniel fue un gran hombre porque él rechazó la comida del rey y él no se contaminó. Pero hay algo más que él hizo. Él, para ser un hombre de influencia en esa cultura, él, para ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios, no solamente que no se contaminó, sino que además se preparó. Dice la Biblia que estudió y fue preparado en la lengua, en la cultura y en la historia de los caldeos. Ustedes se van a formar en universidades seculares, universidades humanistas. Pero lo que tienen que hacer es ir y tomar y aprender, educarse, formarse. Rechacen todo lo que no pertenece al sistema, rechacen todo lo que no pertenece al reino de Dios, pero aprendan y prepárense para ser personas competentes en el mundo que les toca vivir. A los jóvenes que están aquí, prepárense para ser sal y ser luz en las universidades, en el Senado, en la empresa, en el lugar donde te toque estar. Tenés que tener un proyecto de vida responsable. Max Weber, el sociólogo Max Weber, cuando él escribe sobre la ética protestante del trabajo, él hace un análisis muy interesante y él dice que la sociedad que más influenció y desarrolló la economía de las naciones fue la sociedad que fue influenciada por los protestantes. Y él se daba cuenta de algo, él decía, porque los protestantes, por la influencia de los reformadores, le dieron al trabajo un carácter de sacralidad. Para los evangélicos el trabajo siempre fue algo sagrado. En la iglesia romana solamente había un trabajo sagrado. ¿Sabían eso? Lo que ellos llamaban la vocatio Dei o la vocación divina era el llamado sagrado, el trabajo sagrado era el que hacía el sacerdote. Todo lo demás era laico. Ellos llamaban lo sagrado y lo secular. Los protestantes dijeron, no hay trabajo sagrado y trabajo secular. Todo trabajo es sagrado, porque todo trabajo se hace para Dios. Porque todo trabajo, como decía Lutero, en el fondo es una colaboración entre Dios y el hombre. Dios aporta la natura, el hombre aporta la nurtura y entonces se desarrolla la cultura. Dios aporta la natura, el hombre aporta la mano de obra. Es una sociedad. No importa el trabajo que usted haga. Ese trabajo depende de la creación. Usted dice, pero yo soy ingeniero. No me diga, ¿de dónde sale la energía? ¿De dónde sale la luz para que esa computadora esté enchufada? Siga los cables y va a ver a dónde termina. Termina en una represa. Termina en la creación. Y usted dice, bueno, pero yo soy médico. Y bueno, ¿y entonces con qué usted trabaja? Con el cuerpo humano.
Y usted dice, pero yo soy taxista. No me diga, ¿y de dónde salen las cubiertas de su auto? ¿Y de dónde sale el combustible para que su auto ande? Todo en el fondo es provisto por la naturaleza. Pero entonces necesita que el hombre se prepare, se ilustre, se trabaje, se desarrolle. Y Max Weber dice algo interesante. Dice, la palabra profesión es una palabra que se la debemos a los protestantes. Lo dice él sin ser cristiano. Porque usted conoce la palabra confesión. Bueno, si a confesión le cambia la preposición y es profesión, cuando se dice, bueno, ¿qué profesión tienes? Bueno, soy arquitecto, bueno, soy docente. Y él dice, profesión es poner delante, profesión es poner delante mi fe. Así que la profesión, el trabajo, para los cristianos nunca fue algo secular. Siempre fue algo sagrado porque es la manera a través de la cual yo exteriorizo mi fe. En el taller, en la oficina, en la escuela, donde yo estoy, en el lugar donde estés desarrollando tu profesión, tú estás exteriorizando tu fe, estás demostrando tu fe a través de tu trabajo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué está diciendo Dios a través del profeta Jeremías? Les dice, ustedes están en Babilonia y no se tienen que estar todo el tiempo quejando en Babilonia. Ustedes tienen que tener un proyecto responsable de vida. Hagan un proyecto de vida responsable. Usted no puede estar viviendo como viven tantos hoy. Bueno, que te mantengan tus padres hasta que te puedan mantener tus hijos. No. Casate, dice, cásense, tengan hijos, hagan un proyecto de vida, tomen un compromiso, estudien, tomen un trabajo. Es la manera que ustedes desarrollan la cultura en la que están. Esa es la manera como históricamente han procedido los cristianos que han entendido, estamos en un mundo que está en tinieblas, pero en vez de maldecir las tinieblas, primero vamos a prender una luz. Y nosotros estamos en este lugar para ser sal y ser luz. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Planten, siembren, edifiquen, cásense, tengan un proyecto de vida responsable, sean sal y sean luz. En tercer lugar, el tercer desafío que les da como fundamento, y también está en esta carta, es que tenemos que ser agentes de bendición en el lugar donde estamos. Somos instrumentos de bendición en el lugar donde Dios nos ha puesto. Miren lo que dice ahora, verso 7. Procuren la paz de la ciudad a la que los hice transportar. Se está diciendo, ustedes tienen que ser instrumentos de bendición en el lugar donde están. ¿Cómo? Que nosotros tenemos que procurar la paz de Babilonia. ¿Cómo le habrá sonado eso a la comunidad judía? Cuando un judío pensaba en Babilonia, ellos no oraban por la paz de Babilonia. Ellos maldecían Babilonia. Dice el Salmo 137, nos cuenta cómo hacían cuando ellos estaban en el barrio judío en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y allí llorábamos y nos acordábamos de nuestra tierra y colgamos nuestras arpas, no cantaban más, ¿se acuerdan? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos cánticos. Ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos al Señor en tierra de extraños? ¿Sabes cómo termina el Salmo 137? Ellos terminaban diciendo, dichoso el que tome tus hijos y los estrelle contra una piedra. Eso es lo que ellos pensaban de Babilonia. Y ahora llega esta carta y dice, no, ustedes no tienen que maldecir, ustedes tienen que procurar la paz. Pero ¿cómo vamos a procurar la paz? El shalom. Ellos cuando eran niños oraban que la paz sea sobre Jerusalén, no que la paz sea sobre Babilonia. ¿Cómo es que nosotros vamos a procurar la paz? Sí, nosotros tenemos que ser agentes de bendición. ¿No es esto lo que Pablo le dice a Timoteo? ¿No es lo que Jesús nos enseñó, que nosotros tenemos que ser agentes de bendición, ser sal y ser luz en medio de una generación que está en tinieblas? También lo dice Filipenses capítulo 3. Ser instrumentos de bendición.
Oren por la paz. Tal vez esto también influenció la vida de Daniel, porque cuando Daniel tuvo que interpretar el sueño de Nabucodonosor, y él interpretó que ese árbol que caía era el rey Nabucodonosor que iba a ser destituido y su reino iba a caer. Él no se alegró, él le dijo: oh rey, que el sueño sea para los que no te quieren y su interpretación para los que te aborrecen. Él no le dijo: me alegro de que ahora te va a ir mal. Yo quiero el bien del lugar donde estoy. Mis queridos, ustedes están puestos en esta Ciudad de México o en la ciudad en la que están. Ustedes están en este bendito país para ser instrumentos de bendición. Aunque sea un país dirigido por gente que no conoce a Dios, aunque muchas de sus leyes van en contra del propósito de Dios, aunque vivimos en medio de las tinieblas, nosotros estamos para ser agentes de bendición para el lugar donde estamos. Que Dios bendiga México a través de ustedes. Que Dios bendiga tu tierra. Que Dios bendiga tu suelo. Que Dios bendiga el trabajo de cada mexicano. Que Dios bendiga tus costas. Que Dios bendiga tu subsuelo. Que Dios bendiga y prospere y multiplique el trabajo. Pero que Dios bendiga la iglesia para que pueda ser luz y sal para México. El cuarto desafío que Jeremías les da es que ustedes tienen que orar por la ciudad en la que están. Miren lo que les dice el verso 7. Procuren la paz de la ciudad a la que los hice transportar. Otra vez, dice Dios, los hice transportar, yo los llevé. ¿Y qué les dice ahora? Y rogad por la paz, y rueguen por ella. Así que, hermanos, ¿cómo ser pueblo de Dios? ¿Cuáles son nuestros fundamentos para ser pueblo de Dios en una sociedad que ignora a Dios? Tenemos que renovar nuestra visión, saber que Dios sigue en control, no perder la esperanza, asumir nuestra responsabilidad, ser instrumentos de bendición y decidirnos a interceder por nuestra tierra. Ahora, usted dice, ¿está bien que oremos por una tierra que sabemos que ya está bajo el juicio de Dios? Cualquier judío se podría haber preguntado, porque Jeremías no tenía una visión idealista de Babilonia, sabía que era una cultura pagana. Y en la próxima carta que Jeremías envía, usted la tiene en el capítulo 50 de la carta de Jeremías, no hace falta que la busque ahora. Jeremías dice que Babilonia está bajo el juicio de Dios y Dios va a juzgar a Babilonia porque es una cultura pagana que se ha rebelado contra Dios y Dios va a enviar su juicio. Pero aunque Dios va a enviar su juicio sobre Babilonia y aunque Babilonia está bajo condenación, por otro lado, al pueblo de Dios que está en esa cultura pagana en Babilonia, Dios le dice: pero ustedes oren por Babilonia. Dice, qué contradicción. Se supone que yo tengo que orar por una ciudad que está bajo la condenación y bajo el juicio de Dios. ¿No fue eso lo que Abraham hizo por Sodoma? Eso es intercesión. ¿No es eso lo que dice Pablo a Timoteo? Quiero que los hombres oren en todo tiempo y quiero que se hagan oraciones y súplicas por las autoridades y los que están en eminencia, y porque en la paz de la ciudad tendrán también ustedes paz. Es decir, es nuestro deber como iglesia orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes, orar por nuestra ciudad, orar por nuestra escuela, orar por nuestras empresas, orar por las fuentes de trabajo, orar por los obreros, interceder por nuestro país. Eso es lo que les está diciendo. Oren. No solamente ustedes confíen en Dios, no solamente se queden disfrutando porque ellos decían, bueno, total, nosotros nos vamos a volver y nos vamos a volver a Babilonia. Venían profetas, esta misma carta dice, no crean los profetas que le dicen que ustedes ya se van a ir. Ustedes tienen que estar ahora ahí. Y nosotros como pueblo de Dios sabemos que Jesús nos viene a buscar y nosotros sabemos que el tiempo ya llega y sabemos que es el tiempo final, pero nosotros no podemos conformarnos diciendo, bueno, total, nosotros nos vamos y los que quedan que se arreglen. Nosotros queremos que cuantos más puedan ser salvos, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Por eso estamos donde estamos, para ser sal y ser luz en medio de una cultura que ignora a Dios. La última demanda que les da el Señor, el último fundamento es que si ellos van a ser un pueblo
de Dios en una cultura que ignora a Dios deben volverse a Dios de todo corazón. Termina diciendo la carta, miren cómo termina diciendo. Verso 10. Porque cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos años? 70 años. Es decir, Dios dice, van a estar ahí 70 años. Yo los voy a visitar. Ahora, dice verso 12. Entonces me invocarán. Es decir, me van a buscar. Verso 13. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Dios dice, ¿saben lo que yo estoy esperando? Que ustedes se vuelvan a mí de todo corazón. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si ustedes van a ser un pueblo de Dios en medio de una cultura que ignora a Dios, ustedes tienen que renovar su visión del poder y la autoridad de Dios, tienen que asumir su responsabilidad en el lugar donde están, tienen que ser instrumentos de bendición, tienen que interceder en oración, pero tienen que volverse a Dios de todo corazón. Si no, no hay cambio posible. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Escúcheme, Dios está diciendo esto: yo no estoy esperando que Babilonia cambie, yo estoy esperando que mi pueblo cambie. Mi querido, quiero decirles esto con mucho respeto. Dios no está esperando que México cambie, Dios está esperando que la iglesia cambie. El mundo se va a ir corrompiendo cada vez más. Lo que Dios está esperando es que la iglesia vuelva a ser la iglesia. No hay mayor necesidad para tu país y para mi país que la iglesia se decida hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Dejemos de justificar nuestra mediocridad en todo lo que pasa alrededor. Es cierto que el mundo está muy mal a nuestro alrededor, pero la gran verdad es que nosotros estamos lejos de ser como iglesia lo que debiéramos ser, lo que Dios nos ha llamado a ser. Hay tanta apatía, tanta tibieza, tanta mediocridad, tanta falta de fidelidad, tanta decadencia y tanta inmoralidad a veces dentro del pueblo de Dios, que vemos y sabemos que esta es la gran necesidad que tenemos: volvernos a Dios de todo corazón. ¿Sabe? Un día el profeta Daniel leyó esta carta que usted y yo estamos leyendo. ¿Sabía? ¿Le gustaría saber qué hizo él cuando escuchó el mismo mensaje que usted acaba de escuchar? Esta carta que acabamos de leer, un día Daniel la leyó. Venga al capítulo 9 de Daniel y va a ver lo que él hizo. Cuando él se dio cuenta de lo que Dios les pedía para ser pueblo de Dios en medio de esa cultura, Daniel, siendo diplomático, tenía acceso a una de las grandes bibliotecas de la historia, que era la biblioteca de Babilonia. Y allí estaban los correos internacionales, allí estaban las cartas que venían de otro país, y ahí estaba archivada la carta de Jeremías. Y entonces dice Daniel, capítulo 9, verso 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, cuando habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? En 70 años. Dice que Dios dijo a través del profeta Jeremías esto. ¿A dónde lo dijo eso? En la carta que acabamos de leer. Entonces dice, cuando yo leí eso y vi que se cumplía el tiempo, en vez de decir, bueno, aleluya, ya se cumplen los 70 años, ya llega el tiempo, ya nos vamos. ¿Sabe lo que hizo él? Me volví mi rostro al Señor, ¿haciendo qué? ¿Se acuerdan cómo termina la carta? Dice, y entonces me van a buscar y se van a volver a mí. Daniel dice, yo hice lo que Dios me estaba pidiendo, me volví a Él y me humillé y me arrodillé, me arrepentí, me volví en oración y ruego y ayuno. Verso 4, y oré a Jehová y hice confesión. Y esta es una de las grandes confesiones del Antiguo Testamento. Daniel se arrodilla y dice, Señor, hemos pecado, no nos hemos portado como pueblo de Dios. Tú nos llamaste a ser luz en esta ciudad. Tú nos llamaste
a ser agentes de bendición en este imperio. Señor, hemos pecado y hemos estado aquí cautivos por nuestra desobediencia. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Daniel había entendido, Dios no está esperando que cambien los de afuera. Es necesario que el juicio empiece ¿dónde? En la casa de Dios. Dios está esperando que nosotros cambiemos. ¿Cuál es la esperanza para esta bendita nación? ¿Cuál es la esperanza para México si la iglesia no se vuelve de todo corazón a Dios y nos decidimos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Quiero que termine usted leyendo este versículo que va a aparecer en la pantalla, que es una de las frases centrales del Sermón del Monte y que a través de todo lo que hemos dicho esta noche ha venido una y otra vez. Volvelo para atrás, por favor, sacale algunos clics. Ahí está, gracias. Jesús dijo así: ustedes son la luz. No es muy grande el desafío. No dijo ustedes traten de ser. Él dijo ustedes son la luz, pero les dijo de una ciudad, de un barrio, del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino en el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mírenlo, por favor. Quiero que todos lo miren ahí en la pantalla. Mire ese último versículo. Ese es el llamado a ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Le voy a dar un secreto. Si usted lo lee de atrás para adelante, se va a dar cuenta cómo es la única manera que esto se puede hacer. Mire, empiece por un hombre. Si usted alumbra un hombre, anda más despacio, por favor. Si usted alumbra el hombre, si un hombre empieza a hacer luz, entonces usted puede alumbrar en segundo lugar una casa. Cada uno de nosotros puede alumbrar. Si cada uno de nosotros empieza a alumbrar donde está, si un hombre alumbra, una casa se alumbra. Cuando cada casa se empieza a alumbrar, entonces usted en tercer lugar puede alumbrar una ciudad. Cuando cada ciudad se empieza a alumbrar, entonces usted puede alumbrar el mundo. Dame un clic más, ahí estamos. ¿Por dónde empezó todo? Por un hombre, por una persona como Daniel, que era un solo hombre, pero él dijo: yo me vuelvo a Dios de todo corazón. Yo estoy dispuesto a ser esa persona que va a ser luz y va a ser sal en tu club, en tu barrio, en tu oficina, en tu taller, en tu empresa, en tu trabajo, en tu universidad. Ahí donde estás, cada uno de nosotros debe empezar a decir: Señor, tú me has plantado aquí con un propósito. Tú me has llamado a ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios. Y yo, aunque viva en un mundo que ha perdido todos los fundamentos, voy a sostener mi vida sobre tu palabra y voy a vivir para tu gloria. Esto tendrá un precio, pero no importa el precio. Lo importante es el fruto que va a quedar. Amén. ¿Sabe qué? Pierre Renoir fue uno de los grandes maestros de la pintura, pero lo que no muchos saben es que Pierre Renoir se escribe, Pierre Renoir, casi los últimos 20 años de su vida por la artritis no podía pintar. ¿Sabe que vieron cómo se van apiñando los dedos? A él le tenían que atar el pincel a la mano para poder pintar. Pero llegó el momento que él no podía ni levantar su mano del dolor en las articulaciones para peinarse. Estaba confinado a una silla y entonces le traían su atril para pintar y él tomaba el pincel, mojaba en la pintura, untaba la pintura y cuando levantaba para hacer un trazo, gritaba de dolor y pintó los últimos 20 años con tanto dolor. A último ya casi no podía del dolor y siguió pintando hasta el último momento de su vida. Un día Henri Matisse, su amigo, lo veía pintar con tanto dolor y le dijo: ¿qué necesidad hay de pagar un precio tan alto? Le dijo: Pierre,
¿Qué sentido tiene seguir pintando a precio de tanto dolor? Y Pierre Renoir le dijo, lo que pasa es que un día el dolor va a pasar, se va a terminar, pero la obra va a quedar. Hermano, ser lo que Dios nos ha llamado a ser tiene un precio. Y hemos escuchado hace un rato de eso. Pero hay que pagar ese precio porque el dolor un día va a pasar. Pronto viene el Señor y todo eso va a terminar. Y lo que va a quedar es aquello que hayamos hecho para su gloria. Que Dios les bendiga, Dios bendiga a esta nación, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga el lugar donde estás para que puedas ser sal y ser luz. Que podamos ser como iglesia, la iglesia que Él nos ha llamado a ser, la iglesia que Jesús soñó, un pueblo que es luz en medio de un mundo en tinieblas. A Él sea la gloria. Aleluya. Amén.